Muy buenas, bienvenidos un día más a un podcast sobre Bitcoin. Hoy quiero no salirme de la cuestión de Bitcoin porque no me voy a salir. De hecho, como imagináis, a pesar de que en el título de este podcast, de este capítulo del podcast, veis Proof of Stake, podéis, como digo, intuir que a través del análisis de Proof of Stake acabaremos hablando de lo importante que es Proof of Work y cómo funciona Bitcoin. Pero es interesante lo de Proof of Stake, sobre todo porque es el sistema predilecto de todas las que aquí llamamos shitcoins, pero que lo decimos sin acritud, todas las coins que no son Bitcoin. Y es uno de los sistemas predilectos, como digo, y muchas personas entienden que sería mucho mejor un sistema de Proof of Stake que un sistema de Proof of Work como es el que usa Bitcoin. Entonces, hoy quiero explorar Proof of Stake, algunos de sus... Bueno, explicar un poco de dónde viene, las razones de ser y, sobre todo, ahondar en las cuestiones que están ahí un poco por ver y los agujeros técnicos y teóricos que presenta. En la base de esto de Proof of Work o Proof of Stake hay que quedarse con que todo esto no es ni más ni menos que un sistema para tratar de llegar a un consenso. El consenso, y va a ser, digamos, el tema del día, el consenso es muy complicado. El consenso es que solo hay que verlo. El consenso es una de las cuestiones que más nos cuestan a los seres humanos porque cada ser humano es diferente, tiene unas prioridades distintas, que es lo que hacen bonito el capitalismo, y por esta razón el consenso es muy complicado entre los diferentes usuarios y esto se convierte en un problema prácticamente irresoluble en la cuestión de en un caso de sistema distribuido, un sistema en el cual de forma descentralizada quieres que la gente llegue a un consenso. Sin saber qué es lo que están decidiendo otros en su casa, tú tienes que saber que hay un consenso y ser capaz de actuar en base a ese consenso al que se ha llegado de forma distribuida, como digo. Entonces, consenso es una palabra que vas a escuchar mucho en este podcast de hoy y es la base de los sistemas tanto de Proof of Work como Proof of Stake, o prueba de trabajo y prueba de participación, podríamos llamar en español. Pues al final estos sistemas lo que vienen es a tratar de solucionar esta cuestión, este problema, el de cómo alcanzar un consenso. Es importante un consenso cuando hablamos de blockchains porque al final el blockchain o la time chain, como me gusta llamar, es ni más ni menos que una cantidad de bloques unidos en los cuales hay transacciones y esas transacciones te muestran un poco lo que está pasando en la cadena de bloques. Y entonces tú tienes que ser capaz de saber qué es lo que ha pasado en la cadena y cuál es la cadena buena. A eso me refiero por consenso. Tú tienes que saber cuál es la cadena buena para saber exactamente si ha pasado algo raro en esa cadena o si tú has recibido tus bitcoins o si no has recibido. Por todo esto es importante alcanzar un consenso en el cual todo el mundo esté de acuerdo que ese último bloque en el cual tú recibiste bitcoin, por ejemplo, o tú enviaste bitcoin, ese es el bueno, ese es el que vale. Y esto claramente necesita de un consenso entre unas partes y que se encuentran cada una, como digo, en su casa. Es un sistema distribuido. No llega nadie y dice, esta es la cadena buena, estos son los bloques que valen. Porque si hubiese una entidad en la que tuviésemos que confiar para que nos dijese, esta es la cadena buena, entonces, ¿para qué narices tienes una blockchain distribuida? ¿Vale? Porque para eso lo que tienes es un servicio centralizado con un gestor que te dice qué es lo que vale y qué es lo que no vale. Pero claramente para esto no funcionaría, o sea, en un sistema centralizado no te funcionaría tener Bitcoin porque entonces básicamente estarías dejando el valor de tu trabajo en manos de lo que diga un tercero. Y eso no es algo que acabe bien. Sé que esta es una entradilla bastante extensa, creo que es la intro más extensa que he hecho jamás, pero quería hacerla así porque el tema del consenso, como digo, es básico en los sistemas distribuidos, como lo es Bitcoin, y como lo que hoy nos ocupa es
el cómo alcanzar ese consenso por medio del sistema de Proof of Stake y verlo en contraposición al de Proof of Work, pues me parecía interesante hacer esta pequeña intro, por si acaso tú no sabías muy bien de qué iba la feria cuando te metiste, gracias a escuchar este podcast. Bien, habiendo hecho esta pequeña y extensa introducción, recordemos un par de temas. Primer tema, Twitter, @alberto_mera, si me quieres escribir, si me quieres seguir, si me quieres leer o si me quieres, simplemente me puedes encontrar ahí. También me puedes ayudar en Patreon, patreon.com/un podcast sobre Bitcoin, si quieres ayudarme a que saque adelante este podcast. No es poco el trabajo que va en esto y el tiempo tampoco es poco, de modo que si me quieres ayudar, si quieres, digamos, no diría recompensar, pero si te sientes bien pagando, donando algo de dinero a este podcast, pues yo lo acepto sin ningún problema, ningún rubor, así que puedes ayudarme gracias a Patreon, está el enlace en la descripción. Si quieres verme en directo mientras hago este podcast, puedes encontrarme en Twitch, donde tengo un canal en el cual hago directos 2 veces o 3 a la semana, así que puedes encontrarme ahí si quieres verme, básicamente, y hacer preguntas en directo. Pues la verdad es que es una comunidad agradable en la cual la gente hace preguntas, hablamos de Bitcoin, nos comentamos algunas cosas de shitcoins. Bien, bueno, sobre todo Bitcoin. Y nada, eso es lo que hacemos en Twitch, así que si quieres pasarte a verlo, pues bienvenido seas. Y finalmente, si quieres comprar Bitcoin, yo recomiendo hacerlo a través de Relay. Recomiendo hacerlo a través de Relay porque Relay no te pide tus datos, no tiene sentido que tengas que dar tus datos para comprar Bitcoin, así que Relay me gusta por esto. Y nada, si quieres verlo, creo que hay una serie de métodos para conseguir usar Relay de la forma más eficiente. Puedes usar creo que Revolut, N26, Openbank, ING, creo que todos estos bancos te permiten usar o participar de Relay de una manera eficiente en términos de comisiones, y aparte encontrarás un descuento en la comisión que te cobra Relay en la descripción de este podcast. Así que pásate por la descripción del podcast para encontrar toda esta información y nada, vamos ya. Comencemos hablando de Vitalik, de Tasha, de quien ya hemos hablado en el pasado, y de su exploración de un mundo feliz. Vitalik Buterin, le conocemos todos, es uno de los cofundadores de Ethereum, es un tipo amado u odiado, dependiendo de quién pregunte, o a quién se le pregunte, y Vitalik está detrás de, como digo, Ethereum y el nacimiento de lo que se entiende como Proof of Stake o prueba de participación. Vitalik estuvo tiempo en Bitcoin y luego sufrió lo que consideramos el clásico: esto de Bitcoin está bien, pero podría hacerse mejor. Eso nos pasa a muchos, es una cuestión de falta de humildad. Tengamos en cuenta que Vitalik cuando diseña esto es muy joven y, bueno, sigue siéndolo, pero era más joven todavía cuando tiene esta idea, y es la típica muestra de falta de humildad que vemos en muchos jóvenes que vienen ahí con mucho ímpetu juvenil y dicen: esto está bien, pero si le cambiamos 3 o 4 cosas, entonces estaría mucho mejor. Entonces Vitalik vio Proof of Work, el sistema que sostiene Bitcoin, y dijo: esto está bien, pero molaría más si lo cambiamos. Si hacemos otra cosa, que dio en llamar Proof of Stake. No sé si lo inventó él o si simplemente cogió ideas que habían sido ya estudiadas en el pasado. El caso es que él lo puso de moda, y desde el momento en el que lo puso de moda, pues decidió que Ethereum en su momento pasase a ser Proof of Stake. Pues muchos otros proyectos decidieron el adelantarse, digamos, a Ethereum en este caso y empezar a hacer Proof of Stake antes que ellos y a trabajar así con su blockchain sobre Proof of Stake. De modo que nos encontramos hoy con que hay más de 100 proyectos que ya usan Proof of Stake, más de 100 blockchains que ya usan Proof of Stake, si bien Ethereum, que fue la que lo propuso, todavía no ha pasado de Proof of Work a Proof of Stake. Cosa que realmente me parece elogiable, pues como veremos hoy, Proof of Stake tiene un montón de agujeros
algunos bastante graves, y me parece bien que sigan aplazando en Ethereum la decisión de pasarse a Proof of Stake. Pero bien, ¿qué es Proof of Stake? Proof of Stake es, como digo, una forma de alcanzar un consenso. En el caso de Proof of Stake, este consenso se alcanza por nodos, las personas, digamos, o entes que validan cuáles son esos bloques que están en la cadena. Y para validar esos nodos, lo que haces es, en lugar de minar con energía, que es lo que harías en un sistema de Proof of Work, minas bloques, minas entre comillas, con participación. Es decir, si tú tienes participación en la cadena, si tú decides estaquear, que explicaré después, si tú decides, digamos, guardar tus tokens dentro de la cadena, dentro de un contrato en la cadena de la plataforma que sea, tú los decides guardar ahí, pues eso te da cierto poder para poder, valga la redundancia, validar los bloques que se producen dentro de esa cadena. Entonces, funciona de tal manera que los que más tokens tienen y más tokens estaquean o guardan en esos contratos, tienen mayor capacidad de minado, entre comillas, y mayor capacidad de validar esos bloques. De modo que es un sistema en contraposición al de Proof of Work, en el cual los que más tokens tienen, tienen más poder, y al tiempo estos que tienen más poder y más tokens se ven remunerados al minar con comisiones que genera la blockchain. En ese sentido es parecido a lo de Bitcoin, que sabéis que con Proof of Work los mineros minan los bloques y se llevan el subsidio que ofrece Bitcoin y que es decreciente, y también las comisiones. Pues bien, en Proof of Stake, los que minan usando sus tokens, también reciben las comisiones que se derivan de las transacciones que se meten en los bloques de una blockchain basada en el Proof of Stake. Las razones que llevaron a Vitalik a decidir meterse a esto de Proof of Stake, pues francamente me son desconocidas, no sé qué es lo que pasó por su cabeza. Entiendo que él pensó que esto tendría más sentido que lo de Proof of Work, porque si no, ¿a cuento de qué, verdad? Las razones que le llevaron a pensar eso no lo sé, y el trabajo que ha dedicado a tratar de encontrar este sistema de Proof of Stake y hacer que funcione, pues seguro que es mucho. En cualquier caso, como veremos, es complicado un consenso sólido usando Proof of Stake. Y otra de las razones que pudieron haberle llevado a decidir que esto de Proof of Stake sería mejor que Proof of Work puede haber sido la cuestión de la energía. Proof of Work, como sabemos, tiene a unos mineros que deciden minar, es decir, que deciden gastar energía para minar bloques para llevarse la recompensa que les da el minar el bloque en forma de subsidio y de comisiones. Entonces, ese uso de energía podría haber sido algo que motivase a Vitalik a decidir crear algo que no requiere energía, que no requiere un coste. Pues tú al final tienes tokens y los tokens los estaqueas, los guardas en un contrato, y eso ya te da, digamos, la capacidad de minar bloques. Por tanto, no hay un coste, no hay un gasto, no hay algo como lo que sí que ocurre en el caso de Proof of Work. Así que puede haber sido que Vitalik simplemente compraba las teorías sobre la falta de energía o el problema de, no sé, las teorías estas, ya sabemos, que motivan a las personas peleadas con la energía, para llegar a la conclusión de que sería bueno usar un sistema que no requiriera energía. Bien, pues ahora que he explicado qué es esto de Proof of Stake y por qué, vamos a entrar en un hilo escrito por Tasha. Tasha se ha visto muy inspirada por el sistema de Proof of Stake y el otro día creó un hilo en Twitter explicando el valor de Proof of Stake y cómo de importante sería esto en el futuro. Tasha, la recordaremos, pues es el azote de la deflación. Tasha tuvo otro hilo en su día y fue motivo de un podcast que ya hice sobre deflación e inflación,
pues como digo, Tasha adora la inflación y no le gusta nada la deflación, si bien no acaba la mujer de entender de qué va la economía. Pero bueno, más allá de eso, en este hilo lo que hace es centrarse en la cuestión, de Proof of Stake, y lo que voy a hacer es leer su hilo, lo he traducido al español y también lo he resumido algunas cosas, así que no es palabra por palabra, y también le añadiré comentarios. Supongo que sabréis ver la diferencia entre lo que dice ella y mis comentarios. Bien, comienza diciendo que hay mucha competencia en el mundo de las Proof of Stake blockchains, o sea, las blockchains de prueba de participación. Dice que muchas morirán, pero que múltiples coexistirán en el futuro. Es interesante esto para empezar porque ella, Tasha, y con todo el respeto, no entiende Bitcoin, no entiende Proof of Work, pero curiosamente es capaz de entender qué es lo que pasará en el futuro. O sea, no comprende cómo funciona el sistema hoy, pero sí que comprende cómo funcionará el sistema en el futuro. Me encanta la gente que es capaz de hacer predicciones a futuro y más la gente que no es capaz de comprender el momento presente y de alguna manera sí comprender el momento futuro. Pero bien, ese es un comentario mío que de ninguna manera pretende denostar el conocimiento de Tasha, pues al fin y al cabo es doctorada en macroeconomía. Ya sabemos que estos doctores en macroeconomía no siempre aciertan bien. Blockchains, dice, son equivalentes a economías nacionales. En su estimación, ella considera que son equivalentes a economías nacionales. Es decir, equipara las blockchains a una economía nacional y que crecen la economía nacional usando el sistema Noria. Sistema Noria o sistema Flywheel, como se dice en inglés, es un sistema por el cual tú ofreces especulación financiera dentro de tu blockchain, la gente acude a esa especulación y como la gente acude, esto provoca que el precio de los tokens que están dentro de tu blockchain suba de precio y que la gente que ha acudido gane dinero. Con ese dinero se crea inversión y nuevas aplicaciones dentro de tu plataforma, lo cual atrae a nuevas personas que también buscan especular. Bien, esto es lo que considera ella el sistema Flywheel o el sistema Noria. Noria, ya sabéis que es pues esa atracción un poco aburrida, pero puede ser divertida en función de dónde esté colocada, que sube y baja. Básicamente es una rueda que sube y baja. Y ella explica que, claro, si tú tienes una blockchain y esa blockchain tiene un token, como es el caso, por ejemplo, de Ethereum, que tiene el token Ether, tú puedes crear aplicaciones dentro de la misma que ofrecen especulación financiera. Esa especulación financiera atraerá usuarios, esos usuarios subirán el precio del token, ese mayor precio del token creará inversión, esa inversión creará nuevas aplicaciones, lo cual creará nueva especulación que atraerá a nuevos usuarios. Ella hace una diferencia entre la especulación financiera y el uso, pero realmente hoy día no hay diferencia entre el uso y la especulación financiera. Son lo mismo dentro de la blockchain. No hay un uso más allá de la especulación financiera. Pero bueno, hace esa distinción que igual en el futuro, quién sabe. No obstante, continúa, esta Noria puede petar o, digamos, dejar de funcionar si el precio deja de subir. Pues como hemos explicado, la Noria para funcionar tiene que subir y luego seguir subiendo, idealmente. En el caso de la Noria de Tasha no hay momento a la bajada, pero claro, como sabemos todos, hay veces que este precio sí que baja. Y como dice ella, a nadie le gusta cuando se acaba la fiesta, el precio empieza a bajar, pues esa bajada de precio tiene un efecto contrario a lo que hacía la subida de precio. La bajada de precio lo que hace es que liquida a los usuarios, destruye la inversión, lo cual hace bajar más el precio, lo cual liquida a nuevos usuarios. Digamos que ese flywheel o esa noria positiva es igual de positiva que puede ser negativa y todo depende de qué pase con el precio de los activos. No obstante, ella tiene la solución. Y su solución es que se llama política monetaria. De hecho, ella dice en su hilo que para evitar esos momentos de bajada, de noria bajista, digamos, los gobiernos o los humanos hemos ideado una serie de trucos, literalmente trucos, llamados política monetaria. Me encantaría poder explicar esto de la política monetaria tal y como lo explica ella, pues lo cuenta como si fuese una fiesta. Dice, bueno, a nadie le gusta cuando el precio baja, así que por eso hemos inventado una serie de trucos llamados política monetaria. Es que ya veo a los de Barrio Sésamo haciendo este vídeo y explicando
las bondades de la política monetaria para que el precio de un activo siempre siga subiendo y siempre siga subiendo. ¿Y a quién no le gustaría vivir en ese mundo? Bien. Vale, continúa Tasa diciendo que si quieres estimular la economía, lo que puedes hacer es expandir la oferta de dinero. Y continúa diciendo que siempre que no te pases, suele funcionar. Yo, francamente, es que no puedo leer esto y no flipar, literalmente. O sea, ¿cómo puede decir que si quieres estimular... ¿Cómo puede decir esto? Es que la frase entera es genial, es que no tiene desperdicio. Si quieres estimular la economía, expande la oferta de dinero. Siempre que no te pases, suele funcionar. Pero, ¿ves? Esto es lo que me encanta de la gente que habla sin darse cuenta de los costes de lo que dice. Pues al final, claro, qué bien, expande la oferta de dinero y así la economía se estimula. Y bueno, siempre que no te pases, la cosa suele funcionar. El problema es que cuando la cosa no funciona, arruinas a toda la población, quiebras a toda la población, quiebras probablemente a todo un país y destruyes toda la riqueza que se ha generado durante décadas. Que bueno, es un pequeño coste. Un pequeño coste. Pero bueno, hombre, eso solo si no lo haces, solo si no te pasas. Y aún no pasándote suele funcionar. O sea, no funciona siempre y hay que tener cuidado con no pasarse. El problema es con lo de pasarse, es que aquí nos encontramos con un problema de incentivos. Los que tienen la capacidad de decidir cuánto expandir la oferta de dinero no son los mismos que se ven afectados por esa mayor oferta de dinero e inflación. Normalmente los que están decidiendo esto están en un trabajo en el cual están una serie de años y les interesa estimular la economía, pues si están ellos en el poder y la economía va bien, a ellos les va mejor. Y luego les da un poquito igual qué pase cuando ellos ya no estén en el poder. Pero los ciudadanos que no están en el poder y se comen esa inflación por la expansión de la oferta monetaria, seguirán ahí cuando ese político o esos mandatarios se hayan ido y seguirá sufriendo esa expansión de la oferta de dinero. Pero bien, bueno, para ella no es un coste importante. Mucha gente, como dice, habla mal de la inflación. Creo que me conoce, porque sabrá que yo hablo muy mal de ella. Pero dice que si tienes una herramienta que funciona, hablando de la política monetaria, sería de idiotas no usarla. Sigo flipando y podríamos hablar ahora del PIB o el Producto Interior Bruto que efectivamente sube gracias a la herramienta de la oferta monetaria, pero que claramente esto no genera más riqueza para los ciudadanos. Pero bueno, de este tema ya hablé hace escasos días en el último podcast con el señor Carpio, así que si queréis ahondar en el tema del PIB, podéis escuchar ese podcast. Bien, voy a continuar con el hilo de Tasa. Tasa dice que el Proof of Stake, o la prueba de participación, permite a las economías un mecanismo de política monetaria mucho más justo que el que usamos hoy día, más efectivo y más sostenible. Me encanta que haya usado la palabra sostenible. Me encanta. Sostenible es una palabra que hay que usar más. No se usa lo suficiente. Es una palabra que no dice nada, pero suena muy bien. Bien. ¿Cómo hace esto Proof of Stake? Bien. Proof of Stake funciona, según Tasa, remunerando a la gente por validar transacciones. Como explicaba antes, si tú tienes tokens y los estaqueas, entonces puedes validar transacciones. Para estar seguros de que estos valedores o validadores son honestos, se les requiere a los usuarios que bloqueen sus tokens, lo que se llama, como digo, staking. Cuando hablaba antes de guardar tus tokens en un contrato, pues esto es staking. Y este es un mecanismo de seguridad, como dice, con implicaciones económicas. Mecanismo de seguridad lo llama ella, yo lo llamo mecanismo de alcanzar un consenso, pero bueno, no pasa nada. Bien, como dice, este es un mecanismo que tiene implicaciones económicas. La primera implicación económica es que da a los ciudadanos un motivo para mantener el token, es decir, para no venderlo. Ese motivo sería el interés en forma de más tokens. Pues como he dicho, cuando tú estaqueas ese token, recibes comisiones en forma de nuevos tokens. Bien, ese sería el incentivo o el motivo para mantener el token, mientras que, como dice en Proof of Work, solo los mineros están incentivados a seguir minando, pues solo los mineros se llevan subsidio y comisiones. Los otros, es decir, los que no son mineros, solo guardan el token porque esperan que suba de precio.
Por eso, dice, me encanta esta mujer, por eso dice, Bitcoin tiene que vender la narrativa del que del precio sube y promover la ideología religiosa. Lo de religiosa lo decía ella en su tweet y he preferido mantenerlo. Promover la ideología religiosa del holding y así mantener a la gente interesada. Me encanta que 12 o 11 años después de que naciese Bitcoin, de que lo hayamos visto pasar de un activo que valía $1.000 a algo que vale 1,2 trillones de dólares, todo esto sea, según Tasha, porque hemos vendido, no sé quién, porque no tiene un departamento de marketing, como sí que tienen todas las demás blockchains, hemos vendido la narrativa de que el precio sube y curiosamente la gente se lo ha comprado y hemos promovido esta ideología religiosa de no vender, lo cual ha mantenido a la gente interesada. Bien, me encanta que esta sea la valoración de Bitcoin y Proof of Work que hace Tasha, porque de alguna forma refuerza mi opinión sobre ella, que como podéis imaginar, no es muy positiva. Bien, segundo, Proof of Stake distribuye eficientemente la rentabilidad de la plataforma. Nos dice, cuanto más se usa un sistema, más comisiones consigue dicho sistema. Claro, cuando se usa mucho la blockchain de Ethereum, se pagan más comisiones y cuantas más comisiones se pagan, más comisiones reciben aquellos que están estaqueando los tokens. El problema que no soluciona Tasha o que no aborda Tasha en este comentario o en este punto es que cuanto más se usa Ethereum, más cuesta usarla. Este es el problema de las blockchains que permiten hacer todo y un poquito más, y cuanto antes se haga mejor. Y es que todo esto, claro, es información que tiene que meterse en bloques y hay que pagar por meter información en esos bloques. Cuanta más información quieres meter, más te cuesta meterla. De hecho, últimamente estamos viendo precios del gas, lo que te cuesta usar la blockchain de Ethereum, en torno a los, no sé, entre $60 y $400 o puede ser más, $3.000, en función de lo que estés queriendo hacer dentro de la blockchain de Ethereum. Es un sistema, como dije en el podcast en el cual hablaba de por qué tienen valor los tokens que no son Bitcoin, es un sistema que está un poco roto porque estas blockchains lo que provocan o lo que consiguen es que cuanto más se usen, más cueste usarlas, lo cual pues es un poco, digamos, poco intuitivo y poco lógico. Bien, pero sigue Tasha diciendo que el Proof of Stake tiene una implicación de ponerle un turbo a la política económica, ya que la plataforma imprime tokens y los distribuye a los stakers. Antes había explicado Tasha que la política monetaria sirve para arreglar esos momentos en los cuales la economía está un poquito baja, imprimir tokens o imprimir dinero y así se activa la economía. No obstante, cuando aquí habla de esto, no se da cuenta de que en el caso de Proof of Stake, lo de imprimir tokens se hace siempre, esté la economía boyante o no lo esté. Así que es un poco distinto de lo que llamaba ella antes la política monetaria. Y en cuarto lugar dice que provee un ingrediente esencial para una nueva industria financiera. Una que ofrece tipos de interés en la forma de más tokens. Esto también lo expliqué en ese podcast en el cual hablaba del valor de los tokens que no son Bitcoin y es básicamente crear un sistema financiero sobre la base de nada. El sistema financiero actual, como sabéis, funciona sobre la base de un sistema real en el cual la gente intenta ser productiva y pide préstamos y paga esos préstamos, lo cual genera unos intereses. Bien, esto en Bitcoin, en cripto, en Ethereum, en Solana, en Polygon, en Binance Smart Chain, en Avalanche. Todo esto no pasa. Lo que pasa es que el interés viene siempre en la forma de tokens que se entregan, tokens nuevos que se crean para crear ese interés, pero que no están respaldados por una actividad económica. De modo que es como crear un sistema financiero, como si alguien crease un sistema financiero simplemente viendo una imagen o viendo, digamos, una caricatura de cómo funciona el sistema financiero, sin entender realmente lo que hay debajo. Bien, todo esto, aquí termina el hilo de Tasha. Tasha piensa que el Proof of Stake es lo más, claramente, de lo que explica en su hilo. Y la verdad es que no me extraña que piense que es lo más. Hay muchas personas que piensan que Proof of Stake es una gran solución. Pues al final, de alguna manera, se parece mucho
a lo que los gobiernos están empujando ahora en los últimos 100 años, con el sistema fiat basado en bancos centrales y el poder de los bancos centrales. Pues se parece mucho, ya te digo, a un sistema como el que tenemos hoy día. Tienes una entidad o una fundación o unas personas muy invertidas en el sistema que deciden qué hacer con esa política monetaria, que deciden hacerla inflacionaria o deflacionaria según el momento y tomar una serie de decisiones que afectarán al valor que las personas quieran guardar en esos tokens. El problema, como sabemos, es que haya personas que sean capaces de decidir qué pasa con la política monetaria siempre implica el problema de que tomen malas decisiones que acaben costando riqueza y crecimiento y productividad a los ciudadanos. Pero bueno, más allá de ese problema, lo que quiero comentar hoy es Proof of Stake en sí y los inconvenientes, los problemas que ni siquiera es capaz de solucionar. Como explicaba al principio, Proof of Stake no es ni más ni menos que una solución a el problema del consenso. Llegar a un consenso en una blockchain que esté distribuida. O digamos en un sistema distribuido, mejor dicho. Entonces, bien, debería ser capaz de funcionar para alcanzar ese consenso, para que la gente sepa qué es lo que está pasando en esa blockchain en particular. Pero es que como vemos, o como vamos a ver ahora, hay una serie de problemas en la cuestión de Proof of Stake que no están solucionados y que tienen difícil solución. El primer problema, claramente tiene que atacar o tiene que atender a la cuestión del consenso en la blockchain. El tema de llegar a alcanzar un consenso en una blockchain de Proof of Stake es, como he dicho, complicado. Complicado porque no requiere trabajo, simplemente requiere tokens. Entonces puede ocurrir que haya usuarios con muchos tokens que se pongan de acuerdo, que hagan como un cártel, que se pongan de acuerdo y que censuren o que de alguna forma ataquen a los demás usuarios de esa blockchain, ya que con esa cantidad de tokens pueden decidir cuáles son pueden decidir crear esos bloques y decidir cuáles son los bloques buenos y de esa manera censurar a quienes quieran o hacer algo que tenga, digamos, ataque a los demás usuarios. Y ante este problema, Vitalik explicaba que si hay tokens o usuarios que se unen para hacer esto, la comunidad podría hacer un hard fork, es decir, cambiar la cadena y acabar así con esos ofensores. Es decir, crear una nueva cadena en la cual esos ofensores no estén o digamos que no puedan participar, castigarles de esa manera. Y explica que eso lo podría decidir la comunidad. El tema de la comunidad es que es muy complicado lo de la comunidad. Al final nos encontramos aquí con los problemas típicos del consenso distribuido. Recordaréis o no que Ethereum se enfrentó a una situación, un problema, cuando un proyecto llamado la DAO fue hackeado en el comienzo de Ethereum y entonces Ethereum tuvo que tomar una decisión. ¿Hacemos un hard fork y hacemos como si este hackeo no hubiese pasado, es decir, creamos una cadena aparte en la que el hackeo no ha pasado, o seguimos funcionando con el hackeo y nos lo comemos, básicamente? Entonces se decidió hacer una votación sobre esto y se decidió hacer ese hard fork, que es lo que hoy consiste, es lo que hoy creó la red de Ethereum. Y esa decisión pasó con un consenso de la comunidad, a pesar de que menos del 6% de todo el Ether en circulación votase. Esto en el espacio de 2 semanas. O sea, dice Vitalik que la solución a los problemas en los cuales los usuarios se pongan de acuerdo para censurar o atacar a los restos de los usuarios, lo solucionaría la comunidad decidiendo qué hacer. Y vemos que la comunidad es un tema complicado de gestionar. Pues en este caso se votó un hard fork por menos del 6% de la gente que tenía, de los tokens que existían en ese momento, y así se decidió hacer un hard fork que cambió totalmente la estructura de Ethereum. Así que
Lo de la comunidad decidiendo es un poco complicado. Bien, eso en cuanto a la cuestión del consenso. Pasemos a la cuestión de cómo saber cuál es la cadena buena y la solución de la señal costosa de Proof of Work. Proof of Work, como sabemos, tiene a una serie de mineros que están dedicando energía, dedicando trabajo a minar bloques. Y eso crea una cadena en la cual sabemos que se ha dedicado un montón de energía y por eso sabemos cuál es la cadena buena en contraposición a las cadenas que no sean buenas porque no tengan tanto trabajo. Entonces, en el caso de Proof of Work, es bien sencillo el conseguir saber cuál es la cadena buena. Mientras que en el caso de Proof of Stake no está tan claro, como veremos. El Proof of Work, con esos mineros, ofrece una señal honesta. ¿A qué me refiero con señal honesta? Crear una señal que sea honesta es complicado, suele ser costoso. Tú no puedes saber si una señal es buena o mala simplemente viendo la señal. Pero sí que puedes intuir que si el crear esa señal ha costado dinero, trabajo o una desventaja, entonces esa señal debe ser o puede ser buena. Esto, de hecho, ya lo vemos en la naturaleza. Hay un principio que se llama el principio de desventaja que funciona en el mundo animal y que nos enseña cómo en la selección sexual de los animales encontramos que hay animales que señalan su valía o cómo de buenos son, como de buenos especímenes son, incurriendo en un coste o provocándose una desventaja. Como puede ser el caso de los pavos reales, por ejemplo, que se esfuerzan, o bueno, digamos, que llevan los pavos reales masculinos llevan esa cola que claramente es una desventaja, pues lo hace más fácil de coger, más fácil de matar, más fácil de comer, pero que demuestra una señal a las hembras de, oye, yo voy tan sobrado que puedo tener una cola enorme y bien colorida para que se me vea bien desde cualquier sitio porque no pasa nada, nadie me va a atacar, soy suficientemente fuerte. Y esa señal se entiende honesta por las hembras y esos machos son los que más capacidad o posibilidades tienen de aparearse. Bien, pues estas señales honestas vienen del coste o de la desventaja que te causas. En el caso de Proof of Work, ese coste es el minar. Minar, como sabemos, requiere energía. Eso es un coste que no se puede mentir, no se puede falsificar. Tú o dedicas la energía y el trabajo o no estás minando y no se puede falsificar dicho trabajo. De modo que los mineros están mandando una señal honesta al mercado y el mercado lo puede entender como honesto porque hay trabajo detrás. En el caso de Proof of Stake no está tan claro, porque Proof of Stake tiene un coste extremadamente bajo para la creación de bloques, de modo que te puedes encontrar con varias cadenas y con la duda de saber cuál es la cadena buena. Pues no sabes cuál es la que tiene más trabajo. En el caso de Bitcoin tú puedes saber cuál es la que tiene más trabajo, pero en el caso de Proof of Stake no puedes atender a eso. Lo cual provoca una situación teórica, por el momento, en la cual un nodo que no sepa cuál es la historia previa llegue a una blockchain de Proof of Stake y tenga que confiar en un tercero que decida o que le diga cuál es la blockchain, cuál es la cadena buena, lo cual claramente no es ideal. Otro problema sería el ataque de 51%, como sabéis, que es el típico ataque de yo tengo la mayor parte de la capacidad de minado, entonces yo decido los bloques que ocurren y cómo ocurren y demás. Este ataque, que es uno que siempre en el pasado se comentaba para Bitcoin, hoy día es prácticamente imposible debido a la cantidad de trabajo que hay detrás de la blockchain de Bitcoin, la cantidad de energía que necesitarías para hacer este ataque, la cantidad de equipos que necesitarías. Pues en Proof of Stake directamente se desestima porque ¿por qué vas a atacar? ¿Entienden? ¿Por qué vas a atacar tu propia blockchain? Pues al final
si tú eres un staker, un usuario que tiene muchos tokens y los estaquea y tienes el 51% de esos tokens estaqueados, ¿por qué vas a hacer trampas en tu cadena? Pues hacer trampas en tu cadena lo que provocaría sería una caída de confianza en el token y que bajase el precio de tus tokens. Por tanto, dicen que en Proof of Stake ese ataque del 51% no sería lógico. No obstante, esto es algo que solamente se puede comprender dentro del mundo teórico. Pues al final podría ocurrir, es solo que no es del todo, no sería del todo lógico esperarlo. Pero a diferencia de Proof of Work, sí que se puede hacer. En Proof of Work, sin embargo, si quieres hacerlo, tienes que hacer frente a un coste elevadísimo y recurrente. Pues ese ataque del 51% tienes que mantenerlo en el tiempo. Además, es interesante comentar aquí que los usuarios que tengan muchos tokens en una red de Proof of Stake cada vez tendrán más, lo cual provoca que sea imposible desbancar a aquellos que tengan poder ya dentro de la blockchain. Si tú eres un usuario de una blockchain de Proof of Stake y tienes el 60% de los tokens, o bueno, el 40%, ponle, y los estaqueas, tú estarás ganando el 40% al menos de las comisiones en forma de tokens, lo cual te da muchos más tokens que aquellos que tienen solamente estaqueado el 2%, el 3%, el 5%, lo cual provoca que tú vayas consiguiendo cada vez más tokens cuanto más tiempo pasa. Lo cual provoca, de nuevo, que sea imposible desbancar al que ya tiene muchos tokens en esa cadena. Pasemos al problema de uno que se llama Nothing at Stake, o que en español podríamos llamar me vale igual. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que los nodos que validan en Proof of Stake pueden validar cadenas en conflicto. Como he dicho, puede haber varias cadenas en una Proof of Stake y a los nodos que validan, estos nodos que validan esas cadenas, les daría igual validar una de ellas o validar dos. De hecho, no solo les daría igual, sino que les puede salir rentable el validar dos cadenas, pues, o tres cadenas. Pues imagínate que validan una cadena y esa no es la buena y no validaron la otra, que sí que era la buena. Entonces no se llevarán comisiones. De modo que están incentivados a validar todas las cadenas posibles o todas las cadenas, digamos, que tengan lógica. Y así, si no aciertan, bueno, pues acertarán en alguna de ellas y se llevarán la recompensa. Este problema podría llevar, como digo, a que muchos nodos que validasen varias cadenas al mismo tiempo y esto podría acabar en un doble gasto. Para solucionar este problema, lo que se comenta o los usos que se le pueden dar o, digamos, soluciones que se pueden abordar se habla del slashing o de cortar al validador, digamos, a la persona que está validando esos nodos, cortarle parte de su stake, de esos tokens que ha estaqueado. El problema de esto es que si tú tienes muchos tokens, ese ataque o esa solución al problema del validar todo lo que puedas puede no tener demasiado impacto para los que tienen mucho. Porque, por ejemplo, si tú tienes el 90% de las monedas y te cortan 9 monedas, es decir, el 10%, bueno, pues ahora tienes 81 de 91. Y esto lo que significa es que al final solamente has perdido el 1% de tu valor y del control sobre la cadena. O sea que la cadena, digamos, ha propuesto una solución para tratar de atacarte, pero solo funciona realmente con los pequeños, no con los grandes. Que los grandes son justamente los que estarían más incentivados o los que podrían hacer este tipo de ataques. Y luego hay otro tipo de ataque también interesante, que es el de cortar o slashear, digamos, el stake de los validadores que tratan de censurar. Censurar la información que otros usuarios intentan meter en la cadena es un problema dentro de los sistemas de consenso distribuidos y en el caso de los sistemas de Proof of Stake, cualquiera podría denunciar a cualquiera cualquiera podría denunciar a otro de que se está censurando o tratando de censurar sus transacciones. Para solucionar estos problemas, en los cuales alguien denuncia a alguien, se suele cortar el stake de las dos partes, porque así se desincentiva el que
el que haya denuncias falsas, digamos. Tú al final, si quieres atacar a alguien, si quieres denunciar a alguien, pues se te desincentiva de hacerlo todos los días porque te cortan a ti también cuando haces estas denuncias. El problema de esto, de nuevo, es que si tú tienes 90 de 100 monedas y el otro tiene 10 de las 100 monedas y tú te dedicas a denunciarles, entonces imagínate que te quitan 5 monedas a cada uno. Bueno, pues entonces tú ahora te quedas con 85 de 90 y el otro se queda con 5 de 90. Los dos bajáis 5. Pero en porcentaje tú has pasado de tener el 90% de los tokens a tener el 94%. O sea que te han realmente incentivado a denunciar a otros, a hacer este tipo de ataque. Si tú tienes una mayoría de tokens, pues al final el porcentaje de control sobre la cadena aumenta. Todos estos son algunos de los problemas, los más graves, digamos, o los más obvios que tiene una cadena de Proof of Stake. Que al final lo único que intenta conseguir es ese consenso distribuido. Y que, como vemos, no lo consigue. Pues en todos estos problemas que he comentado, se vuelve una y otra vez a la cuestión de, oye, ¿cómo saber cuál es la cadena buena? ¿Cómo saber cómo mantener ese poder o cómo estar tranquilo sabiendo que otros usuarios no van a hacer algo maligno y a atacar o censurar mis transacciones? Nada de esto está asegurado en un sistema de Proof of Stake. Y en la base de todo está que al final, si tú eres un sistema de Proof of Stake, normalmente los que más poder tienen son los que lanzaron el sistema, son los que acudieron a ese preminado de monedas, que suele ser lo normal en todos estos tokens, incluso en Ethereum, que tuvo un preminado de, creo que fue el 70% de los tokens. Bueno, pues en todos estos sistemas, al final los que tienen el control son los que lo lanzaron. De modo que estás en un sistema distribuido en el cual los que lo han lanzado tienen el poder de decidir qué es lo que pasa, cuáles son las transacciones que pasan, cuáles son los sistemas que ocurren, cuáles son las decisiones que se toman. Así que es, digamos, poco inteligente el tú tener tu valor resguardado en una cadena en la cual cualquiera puede hacer lo que le dé la gana. Bueno, cualquiera, los que la montaron. Para ir terminando, simplemente explicar que crear el consenso de forma descentralizada, por si no ha quedado claro, es muy complicado. Un consenso distribuido, como decía al principio, es complicadísimo. Intenta hacerlo en casa, intenta llegar a un consenso en tu casa sin hablaros. Con tus hermanos, tu familia, tus padres. Intenta llegar a un consenso sin hablaros. Es muy complicado. Puedes hacer este ejercicio, ver si llegáis todos a la misma conclusión sin hablar unos con otros. Es muy complicado y conseguir esto a nivel mundial es prácticamente imposible. Por eso lo de Proof of Work es tan importante. Proof of Work, que fue lo que inventó o lo que puso de alguna manera, lo que unió Satoshi, es un sistema que permite confiar en lo que está pasando en una cadena sin tener que confiar en nadie más. No tienes que confiar ni en la fundación que está detrás, ni en nadie que te diga lo que está pasando o la cadena que es buena, ni en si alguien va a poder atacarte. Tú solo tienes que confiar en nada. Proof of Work funciona de tal manera que cada uno hace lo que quiere o lo que se siente incentivado para hacer y eso crea un sistema en el cual todo el mundo sabe el consenso al cual hemos llegado. Y esto es un invento, una invención, un descubrimiento. Cada uno lo llama de una manera, uno lo puede llamar descubrimiento, otro lo puede llamar invento. No sé, en cualquier caso es una novedad que antes no existía. El llegar a ese consenso de forma distribuida. Y no deja de ser cómico que después de años trabajando en esto de Proof of Work, sale Proof of Work funciona y entonces ocurren cientos de sistemas de Proof of Stake y similares que no solucionan el problema que sí solucionó Proof of Work, pero que son un poquito diferentes y que dan el poder sobre todo al que lo lanzó. O sea que claramente en todos estos sistemas de Proof of Stake no hay ninguna novedad. Puede haber novedades, porque son distintas, pero no hay nada que solucione el problema. El problema siendo cómo alcanzar un consenso de forma distribuida. Cosa que era imposible hasta el momento en el cual Satoshi puso o ideó el sistema de Proof of Work y no lo ideó él, pero lo puso en común con las demás ideas de Bitcoin en ese white paper que lanzó en 2009.
Y para cerrar, simplemente dos cosas. Primero, que las señales no costosas, como las que vienen en un sistema de Proof of Stake, son un riesgo. Son un riesgo y no solo en una cadena distribuida, sino que son un riesgo en todos los aspectos de la vida. Si alguien te manda señales que no le cuestan nada, es decir, que no tienen un coste para él o para ella, tienes que desconfiar, porque quién sabe. Pero si en esas señales, como las que mandan los mineros de Bitcoin, hay un coste, entonces por lo menos puedes entender que, oye, le está costando hacer esto. Si le está costando hacer esto, la señal que me está mandando es honesta, porque ibas a hacer algo que te cuesta dinero y que no sirve para nada o que es falso. Por eso las señales no costosas son peligrosas en todos los aspectos. Lo comento aquí porque no solamente vale para Bitcoin, vale para muchas otras cosas. Y finalmente, ya que he hablado mucho de Proof of Stake, cerrar con que realmente en el caso de Bitcoin, como decía Antonopoulos hace unos años, nos vamos a encontrar con un sistema híbrido en el cual hay Proof of Work en la blockchain de Bitcoin y también hay Proof of Stake. Pues Lightning, el sistema Lightning para escalar Bitcoin, es de alguna manera una especie de Proof of Stake. Pues en Lightning tú pones Bitcoin en un canal. Cuanto más Bitcoin pones en un canal, más comisiones estás expuesto a ganar por la gente que hace transferencias a través de tu canal. Y esto de alguna manera se parece al Proof of Stake. Claro que esas comisiones no vienen de nueva creación de tokens, pero sí que es un sistema en el cual la participación influye a la hora de saber cuántas comisiones te vas a llevar. Así que sí, de alguna manera se podría entender, como hace Andreas Antonopoulos, que Lightning es un sistema de Proof of Stake. Y esta es realmente, para mí, la única versión de Proof of Stake que me gusta, aquella en la que usamos Lightning. Y bien, habiendo dicho todo esto, si hay alguna cosa con la que no estés de acuerdo, ya sabes que puedes decírmela en Twitter, @alberto_mera, que puedes venir a discutirme estas y otras ideas directamente en Twitch, donde hago estos podcasts en directo, y que si me quieres ayudar, pues sí que te gusta este trabajo y este contenido, pues hacerlo a través de Patreon, también a través de Twitch, me gustan los dos caminos. Y finalmente, si quieres comprar Bitcoin, yo suelo recomendar hacerlo a través de Relay. Y con todo esto dicho, muchas gracias y nos vemos pronto.